Así que, sin más que decir, hermano, quiero que abra su Biblia en la primera epístola de Juan, capítulo número 1, versículo 1 al 4. Y vamos a entrar de lleno a la palabra, porque a eso venimos precisamente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Vamos a leerlo juntos. Usted sabe que para que encuentre fácilmente Juan está en medio de Génesis y de Apocalipsis, así que solo ábralo y ahí va a estar. Primera de Juan capítulo 1 dice la palabra, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, y oído, les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Oremos, hermanos. Gracias, Señor. Te damos gracias por abrir tu palabra. Gracias por esa congregación que tú, Señor, has sostenido y por esa congregación, Señor, que ama tu palabra y que recibe el consejo de tu palabra con claridad y veracidad. Gracias, Señor, porque tú eres el que hace nacer una iglesia. Tú eres el Señor el que mantienes a esa iglesia. Gracias por lo que estás haciendo en este lugar, porque hay una iglesia que sostiene tu verdad en alto. Así que, Señor, juntos oramos para que este día podamos nosotros glorificarte a través de escuchar y poner atención a tu palabra. Y sobre todas las cosas, Señor, que podamos salir de ese lugar con un anhelo profundo de poner por obra lo que escuchamos. Dales ese crecimiento, danos ese crecimiento, Señor, que solo tú puedes hacer. Así que en tus manos nos ponemos y que tu nombre sea exaltado. Te lo pedimos, Señor, en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Déjeme comenzar contándole de una mujer que amaba profundamente y a su familia, y todas pueden decir, no, yo también lo amo y a mi familia. Y creo que sí. Pero esa mujer, aparte de eso, tenía un entendimiento muy claro. Ella quería trabajar con sus hijos desde muy chiquitos para que fueran una familia, para que tuvieran esa comunión unos con otros. Y sobre todo para que temieran a Dios. Ella sabía que no podía lograr eso si no conocían, por lo menos bíblicamente, a Dios. Ella sabía que no podía convertir a sus hijos, pero sabía que podía enseñarle las Escrituras. Tenía 14 hijos. O sea, no eran 2, no eran 3, eran muchos hijos. Pero ella estableció, su esposo trabajaba afuera y algunas veces pasaba 2 semanas fuera de casa. Así que ella estableció un devocional todos los días. Ella leía un texto, le agarraba un libro, por ejemplo, agarraba Primera de Juan y leía Primera de Juan y iba explicando porciones a sus hijos. Y crecieron con eso, con la enseñanza de las Escrituras. Les enseñó, por ejemplo, a obedecer. Les enseñó a respetar las Escrituras. Les enseñó a respetarse entre ellos mismos. Les enseñó a amar la palabra del Señor. Y esa mujer continuó y sus hijos fueron creciendo. En algunas ocasiones hacía esto. Cuando sus hijos iban creciendo y les molestaba que ella estuviera con las Escrituras, ella decía esto. Y eso después lo contaron sus hijos. Si ustedes rechazan a Cristo, un día yo, en el juicio final, daré testimonio contra ustedes de que yo les enseñé las Escrituras. Así que era una mujer de convicciones muy profundas. Esa mujer se llamaba
Susana Wesley. Es decir, era la esposa de los hermanos Wesley, a los que Dios utilizó para llevar un avivamiento, y los que fueron los padres del metodismo. Así que usted empieza ya a entender lo que pasó de esa enseñanza de una mujer que entendió esto precisamente. Pero lo que más amaba, una de las cosas que ella más amaba, es que sus hijos pudieran tener comunión con Dios y al mismo tiempo poder tener comunión entre ellos. Y por eso abrió las Escrituras por muchos años en su casa. Y esta historia verdadera, hermano, esta historia de esta mujer, tiene que ver con nuestro texto. Porque Juan empieza, en su primera carta, Juan empieza hablando del mensaje del Evangelio y que les está escribiendo a las iglesias de Asia para que ellos puedan entender que este mensaje los va a llevar a tener comunión con Dios. Y esa comunión con Dios tiene que ver en la comunión con la iglesia. Esto es indivisible, hermano. Y esto es precisamente lo que entendió Susana Wesley y quería transmitir a su familia. Ahora, en nuestro texto hay 4 realidades que definen la comunión de los santos. 4 realidades que definen la comunión con los santos. La primera es el testimonio, el versículo 1. La segunda es la manifestación, versículo 2. La tercera es la comunión, versículo 3. Y por último, la llenura, versículo 4. Nosotros tenemos que entender, hermano, que somos la iglesia de Cristo. Tienes que entender que tú eres la iglesia de Cristo. Y como iglesia de Cristo debemos amarnos entrañablemente unos a otros. Debemos tener comunión unos con otros. Y entonces, déjeme que le lea y le empiezo a explicar el texto. El versículo 1. Mire lo que dice el texto, pero véalo, lo voy a leer 2 veces, quiero mostrarle algo. El que existía desde el principio. Obviamente, Juan está ahorita mencionando, se está yendo al pasado eterno. Claro, en la eternidad no hay pasado, pero nosotros la única manera de explicar el pasado eterno es porque estamos en el tiempo. En el pasado eterno, el que existía desde el principio. Es decir, el Dios Hijo. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, está en el presente de Juan. Lo que en su presente, en lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestros ojos acerca del verbo de vida. Juan está aquí afirmando los verbos que están aquí, están afirmando que él lo dice en plural, nosotros. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado, está hablando de que ellos fueron testigos de la encarnación del Señor Jesucristo, el mensaje de la verdad, el mensaje del Evangelio. Pero aquí presenta 2 cosas, no sé si se dio cuenta, el que existía desde el principio y el que se encarnó. Porque ellos no lo pudieron ver en la eternidad, porque no habían estado en la eternidad. Ellos nacieron en algún momento en la historia de aquella época. Pero Jesús era antes y ahora se manifiesta, como lo dice Juan capítulo 1. Este primer versículo, hermano, el autor usa 4 veces, escuche esto, algo tan sencillo, un artículo relativo. ¿Qué significa eso para nosotros? Ese artículo está enfatizando esta realidad. Está enfatizando el mensaje que Juan está dando. Por eso es que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza este pequeño detalle gramatical, lo que existía desde el principio. Está el primer artículo, relativo. El segundo, lo que hemos oído. El tercero, lo que hemos visto. Y el cuarto, lo que han palpado nuestras manos. Entonces, ¿qué está haciendo con ese artículo? Está enfatizando el mensaje, el punto de este mensaje. No es lo mismo decir, ahí hay una mesa, que decir, ahí está la mesa. ¿Por qué? Porque una mesa, ahí hay 10, cualquiera. Pero si usted le dice, la mesa negra, quiero. Bueno, tal vez sería más enfático para usted si le dice, le voy a regalar un carro. ¿Cuál? Usted mira un montón de carros que tiene la persona y también tiene un carrito chiquito.
de juguete, el chiquito. No le interesa. Pero si usted le dice, si a usted le dicen, le voy a regalar el carro azul, lo está enfatizando. Aquí Juan está enfatizando el mensaje de la encarnación del Hijo. ¿Y por qué lo está haciendo? Bueno, lo vamos a ver más adelante, porque esto es importante. Todos los apóstoles predicaron esto. No todos lo registraron. Así que el mensaje del Evangelio es el mensaje de Cristo. Sin Cristo, hermano, no hay mensaje del Evangelio. Un mensaje sin Cristo es un sermón vacío. Un mensaje, hermano, sin Cristo es un sermón muerto. Un mensaje sin Cristo es un sermón moralista. Aquí no se trata de decirle, hermano, pórtese bien, hermano, cuídese, hermano, mire, no enoje a su esposo. Eso es un mensaje moralista. Usted y yo necesitamos el poder de la palabra para poder transformar. Pero el Señor ya ha hecho eso en nuestras vidas y lo sigue haciendo. Entonces Juan está proclamando a Cristo. El mensaje del Evangelio, el mensaje acerca del Señor Jesucristo, de su encarnación, puntualmente, aunque está hablando de este detalle que le digo de su eternidad. Ahora acompáñenme al Evangelio de Juan. Vaya conmigo al Evangelio de Juan así, a toda velocidad, si puede, si no, yo le leo aquí el texto. Mire lo que dice Juan 1:1. ¿Lo tienen? ¿No? Juan 1:1. Yo lo espero para que me acompañe. Ponga sus ojitos ahí, por favor. Juan 1:1 dice, en el principio que existía el verbo. De nuevo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y él estaba en el principio con Dios. Entonces Juan de nuevo está afirmando que en el principio ya era Dios. Estaba ahí. ¿Por qué? Porque es eterno. Pero esto no se queda solo ahí. El versículo 2 lo vuelve a afirmar. Ahora, acompáñenme unos versículos más abajo. El versículo 9. Leamos desde el 8. No era la luz, hablando de Juan el Bautista, sino que vino para dar testimonio de la luz. Pero mire el 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Yo estoy usando la Biblia de las Américas, pero en la versión en griego, existía la luz verdadera, se debe traducir, y era la luz verdadera. Porque existir es una palabra que puede estar diciendo que en algún momento fue creado. Pero aquí lo que está diciendo Juan es que ya existía la luz verdadera, la luz eterna, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Y luego el versículo 14, vaya conmigo. El verbo, de esto es lo que está hablando primero de Juan capítulo 1, versículo 1. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es hermoso, hermano, porque estamos hablando de la obra gloriosa de la redención, y esto debe ser importante para nosotros. Juan está proclamando a Cristo, su mensaje, el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es una persona. Usted lo sabe, es el mensaje sobre la vida de un hombre perfecto. Es el mensaje de un hombre sin pecado. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que ese mensaje de esas 4 oraciones que lo explica en el primer versículo. Cuando nosotros observamos el énfasis de estos artículos que señalan la importancia del mensaje, entonces del Evangelio, entonces nosotros regresemos de nuevo al texto, al de 1 Juan 1:1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Ahora, esto es importante porque este verbo, lo que está definiendo, es muy importante esto. Está hablando de un evento completado, pero que aún tiene consecuencias en el presente. Nosotros
tenemos formas de decir esas cosas. Por ejemplo, cuando usted nació, los que son varones, cuando usted nació varón. Y en su acta de nacimiento dice, nació varón. No dice así, pero ahí está su nombre. O las actas más antiguas, nació un varón a tal hora. Y usted, y el que nace varón va a morir. Ahora hay ideologías, las escrituras que dicen un montón de cosas, pero nosotros no las creemos. Aquí estamos hablando de algo más serio. Entonces, esa acción, hace 40 años cuando nació, hace 80 años cuando nació, hace 15 años cuando nació, permanece hasta el momento. Usted nació varón. Y lo que está diciendo aquí, entonces Juan, con ese verbo, es que lo que sucedió con Jesús, mire qué hermoso esto, lo que sucedió con Jesús al encarnarse, sí, fue un acto histórico, pero las consecuencias de su nacimiento, de su encarnación, siguen presentes hasta el momento. ¿Cómo lo sabemos? Regrese ahí mismo al versículo 1:1 de Primera de Juan. Estamos en Primera de Juan, ¿verdad? Ya regresó a Primera de Juan. Mire, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y todas las, perdón, yo estoy en Juan y le tengo que leer Primera de Juan, ¿verdad? Perdón, hermanos. Mire, Primera de Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó y nosotros la hemos visto, sigue él en el presente, y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con él, con el Padre, y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes para que den testimonio. Ahora Juan pasa de su pasado cuando vio a Jesús a su presente cuando le está escribiendo, cuando él tiene 90, 91 años, y cuando vio a Jesús posiblemente tenía 20, o sea, 50 años después, los resultados de la encarnación de Cristo aún siguen. Pero aquí hay otro aspecto importantísimo, que nosotros estamos aquí por la obra de Cristo en su encarnación. Así que eso continúa, totalmente, hermano, continúa. Algunas veces no le ponemos atención a ese detalle, pero estamos viendo que no es nuestra obra, es la obra del Señor Jesucristo por lo que hizo Él en los días de su carne. Lo más contundente de los días de su carne fue su muerte y luego que Él resucitó. Así que aquí está Juan explicándonos todo esto. ¿Y por qué? ¿Por qué Juan nos está explicando todo eso? Porque nos quiere llevar al punto central de todo lo que está diciendo. Yo hago una pausa para preguntarte, mi querido hermano, ¿cómo está tu relación en tu hogar? Imagínate, solo piensa en esto, no te estoy preguntando yo, te está preguntando un ángel, el ángel Gabriel, te está preguntando, estamos suponiendo algo, y te está preguntando, ¿cómo está tu relación? Si yo te pregunto, me puedes mentir. Y si tu esposa no está ahí, todavía más fácil. Ay, hermano, yo soy un caballero, un ángel, y mi esposa también. Pero independientemente de lo que una persona pueda fingir, ¿cómo está tu relación en tu hogar? Ahora, cambio la pregunta, que es a lo que quiero llegar. ¿Cómo está la relación entre ustedes como iglesia? La comunión entre ustedes. Juan, en su primera carta, va a demostrar 11 distintivos en los 5 capítulos, 11 distintivos de lo que significa ser un creyente. Porque al demostrar eso, Juan también va a demostrar los que son falsos creyentes. ¿Por qué Juan lo está haciendo? Porque en el contexto de Primera de Juan hay un problema. El problema es que se están levantando falsos creyentes y falsos maestros y falsos pastores. Y por eso Juan está haciendo una defensa a eso. Y nosotros necesitamos entender esto con claridad. Ahora la pregunta es, ¿cómo vieron Juan y los apóstoles
a Jesús, lo vieron como un hombre. Era verdaderamente hombre. Y luego fueron entendiendo que no solamente era verdaderamente hombre, sino que también era verdaderamente Dios. ¿Por qué? ¿Y cómo lo sabemos? Porque usted puede leer los 4 evangelios. Él dormía, comía, se cansaba, se entristecía, lloraba, estaba limitado. Él no podía trasladarse de un lugar a otro. Cuando ya resucitó, no necesitó nada de eso. Una puerta no lo detenía, una pared no lo detenía. Pero antes de eso aquí, esto no es una mentira, es una realidad. Jesús era verdaderamente hombre. Se recuerdan que incluso cuando venían pasando por Samaria, él se sintió cansado y con hambre. Y se sentó mientras los discípulos se fueron a traer comida, a buscar un McDonald's para que fuera más rápido. Jesús se sentó en el pozo. ¿Y qué pasó? Llegó una mujer y empezó a evangelizarla. Y luego los discípulos regresan y dicen, pero ¿no vas a comer? Y él les responde, bueno, la voluntad de mi Padre, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y quién le habrá dado de comer? Bueno, el punto es que él era verdaderamente hombre. ¿Se recuerda en la barca cuando Jesús le dice a sus discípulos, pasemos del otro lado? Y él va dormido. ¿Se recuerda de esa escena? ¿Alguna vez te has preguntado por qué iba dormido? Muy sencillo responder. Porque estaba cansado. El que pasaba todo el día predicando, aconsejando, echando fuera demonios, etcétera, haciendo una defensa de la verdad en contra de los escribas y de los fariseos, era Jesús. Entonces se sube a la barca y van a Gadara, donde está el endemoniado, y Jesús está durmiendo. Y los discípulos lo despiertan. Y Jesús le dice, calma la tormenta, y les dice, hombre de poca fe. ¿Por qué lo llama así? Porque no creyeron a lo que Jesús les dijo. ¿Y Jesús qué les dijo? Pasemos del otro lado. Ni siquiera eso creyó. Y si usted lee después, no ahorita, ese texto, los discípulos estaban más asustados de la autoridad de Jesús que del viento. ¡Wow! ¿Y quién es este? ¿Y quién es este que hasta los vientos le obedecen? O sea, sinceramente, mis amados hermanos, nosotros debemos de entender con la ayuda del Espíritu Santo la trascendencia de la encarnación del Hijo de Dios. Así que por este estado del Hijo, es decir, ese estado de encarnación, es que nosotros sabemos que no fue una ilusión, pero que su estado lo que vieron, los discípulos, pero su encarnación tiene un impacto y lo tendrá hasta la venida del Señor Jesucristo. Y usted lo ha vivido, porque un día usted recibió ese impacto por la obra del Señor. Pero seguimos adelante. Entonces, aquí vemos estas verdades hermosas. Juan está afirmando que la encarnación de Cristo, su muerte y su resurrección han estado afectando positivamente la historia de los hombres. Hermano, esta obra de salvación de principio a fin es de Dios. Recuerdo, aquel hombre, estaba el pastor predicando, la iglesia estaba media vacía o media llena, era un día entre semana, estaba lloviendo, y este hombre entra borracho a la iglesia y se sienta en las sillas de hasta atrás. Y cuando el pastor tenía como 20 minutos de haber comenzado, y el borrachito se sienta hasta atrás y cuando el pastor empieza a orar, el borrachito camina al frente y se hinca en el púlpito. El pastor termina de orar y lo ve ahí y habla con él. Y mire la pregunta del pastor, mire la arrogancia. Le dice el pastor al borrachito, claro, ya estaba sobrio, pero todavía tenía los efectos de haber tomado y también de lo que le había pasado.
y le dice, ¿qué fue lo que más le impactó de mi mensaje? Y el borrachito le dice, lo lamento, pastor. Yo ni siquiera escuché su mensaje. A mí me ha estado evangelizando un hombre. Y me recordé tirado a la par en la cantina de ese mensaje. Y volví en sí. Y busqué una iglesia. Porque quería que alguien me guiara. O sea que no necesitó el borrachito una gran explicación de un hombre que estaba concentrado en sí mismo. Es Dios, hermano. La obra de salvación de principio a fin es Dios. Efesios 1:3. ¿Quién te eligió antes de la fundación del mundo? Dios. ¿Quién te redimió con su sangre y te perdonó y nos perdonó? El Señor Jesucristo. ¿Y quién nos ha sellado? El Espíritu Santo. Y somos templo del Espíritu Santo. Así que quería mostrarle este primer punto para que usted viera con claridad lo que está pasando. Todo lo que está diciendo Juan nos está llevando a la idea central, la comunión de los santos, que es un distintivo de una verdadera iglesia del Señor. Tener comunión unos con otros. Entonces, nuestro primer punto fue el testimonio, en el versículo 1, el testimonio de Juan de la encarnación de Cristo. El segundo punto es la manifestación de esa encarnación. Y lea conmigo, por favor, acompáñeme a leer el versículo 2. Y dice, y la vida eterna se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que está con el Padre y se ha manifestado a nosotros. 2 veces utiliza esa misma palabra, se ha manifestado, se manifestó. Juan está dando testimonio de que esa es una realidad. ¿De qué vida? ¿De qué vida está hablando, hermano? La vida se manifestó. Y la vida se manifestó. ¿De qué vida está hablando Juan? De la vida eterna. Si yo le pregunto esta mañana, ¿hacia dónde va usted? Me imagino que usted va a decir, cuando muera, ¿hacia dónde va, hermano? Bueno, me voy al cielo, porque Dios me ha dado vida eterna. Me imagino que todos, o la mayoría, creemos eso, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué es la vida eterna? Si aquí Juan está diciendo, y la vida se manifestó en el versículo 2, y nosotros la hemos visto, y damos testimonio, y les anunciamos a ustedes la vida eterna, que estaba con el Padre, y se manifestó a nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos que es la vida eterna? Acompáñenme al Evangelio de Juan otra vez, por favor. Vaya conmigo al Evangelio de Juan. Esto es sorprendente. Esto es hermoso. Juan 17. Vamos a leer versículo 1, 2 y 3. Juan 17, versículo 1, 2 y 3. Se lo leo. Estas cosas habló Jesús. Jesús está orando, perdón, con el Padre. Estas cosas habló Jesús. Y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. El 2, porque por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Aquí está la definición en el versículo 3, dicha por Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, si queremos una definición de la vida eterna, es conocer al Hijo. Y al Padre, es conocer al Padre y al Hijo. Pero ese conocer, hermano, esa palabra conocer, tiene una connotación de intimidad en la pareja. Pero por favor, no estamos hablando de una connotación necesariamente sexual. En la pareja no hay solamente una intimidad en eso, física, sino una connotación íntima en una pareja, lo más cercano a una intimidad. Los esposos son amigos, compañeros de vida.
Los esposos son padres y eso los une más. Los esposos tienen un compromiso uno al otro. El esposo debe amar a su esposa, cuidar a su esposa. O sea, amarla es cuidarla, protegerla, proveerle, etcétera. Perdonarla. Y la esposa tiene responsabilidad a su esposo. También debe cuidarlo. Debe respetarlo. Debe vivir una vida sumisa. Eso no quiere decir que la esposa no pueda decirle, creo que en esto estás mal. Pero el punto es que esa relación, como una ilustración, porque lo que está diciendo aquí Juan es sobre la vida y se manifestó, y la vida fue manifestada. ¿De qué vida está hablando? Pregunté, de la vida eterna. Y Juan ya ha dicho aquí que la vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo. Ahora, más adelante vamos a entender qué evidencia puedes tener tú en este texto de que has conocido al Padre y al Hijo, que tienes vida eterna. Claro, tú me puedes decir santidad, amén, eso también es parte, pero como estamos en este texto, aquí hay algo corporativo para la iglesia. La iglesia, mi hermano, el matrimonio hasta para educar y corregir a los hijos es más fuerte cuando los dos están unidos. Hay matrimonios que me preguntan, hermano, ¿cómo hacemos si yo tengo una forma de corregir y mi esposo tiene otra? ¿Cuál escojo? Y hay esposos que me han dicho delante de ella, la mía, porque soy la cabeza. Pero el punto no es ese. El punto es que usted tiene una autoridad sobre sus hijos que está contenida en ese libro. Claro, este libro no le va a decir a qué universidad va a ir su hijo o qué carrera va a estudiar. Esa es otra cosa. Pero todos los aspectos bíblicos que son necesarios para guiar a un hijo están en las Escrituras. Eso tiene esa suficiencia para poderlo llevar. Pero explico eso porque de la misma manera estamos viendo el primer punto fue el testimonio, el segundo punto la manifestación. Estamos viendo esa manifestación y nosotros lo hemos visto. Y luego dice, y damos testimonio y anunciamos que la vida eterna. ¿Quién lo está diciendo? Juan. Ya un anciano de 90, 91 años, hermano, que ha dado testimonio con su vida de permanecer fiel en medio de la persecución, ha estado preso, riesgos de muerte. Este anciano está ahí de pie, como una columna de la iglesia, diciéndole a la gente, nosotros damos testimonio y anunciamos la vida eterna. Los dos verbos que utiliza aquí Juan es un anunciar continuamente. Dos cosas, de la manera en que nosotros anunciamos el mensaje de Dios, el mensaje de la verdad, el mensaje del Evangelio, con nuestra boca y con nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 3. Pedro le dice a las mujeres que están casadas con inconversos que con su conducta piadosa se ganen a sus esposos, no con su belleza. Pero ese es otro tema, solo le muestro esto porque el mensaje se puede también predicar, el mensaje del Evangelio, sin decir una palabra. Pero es necesario hablar también. Pero estamos hablando dependiendo del contexto. Entonces, el haber sido testigos oculares, en este caso para Juan y para los apóstoles oculares de Cristo, los impactó tanto que usted puede leer que dieron testimonio en la muerte y en la vida. Yo no sé si algunos de ustedes vio aquella película El Last Samurai o El Último Samurai, que al final el rey de Japón le pregunta al hombre que vio al último samurái morir, le dice, ¿me puedes contar cómo murió? Y él le dice, mejor te voy a contar cómo vivió. Y cada palabra de Juan, de Pedro, de Pablo, nos están diciendo cómo vivieron. Su muerte solo es el resultado de cómo vivieron. Hermano, por favor, entiende esto. Si tú no vives aquí
como un nacido de nuevo, como la iglesia de Cristo. Si no hay comunión con la iglesia de Cristo, seguramente si pudieras entrar al cielo, al minuto vas a estar gritando a los ángeles, por favor, envíenme al infierno, por favor, sáquenme de aquí. Ninguno que no ha nacido de nuevo va a entrar al cielo. No estoy diciendo eso, solo es un ejemplo. Incluso cuando oramos, muchas veces nuestra oración es tan orgullosa, tan arrogante, que nuestra oración es en singular. Señor, ayúdame. Señor, estoy necesitado. Nos parecemos mucho a Adán. La mujer que me diste, Señor, por favor, llévatela o te la mando. Cualquier cosa. Pero cuando usted mira la oración del Padre Nuestro, es en plural la mayoría. No que usted no tenga que orar por usted, pero obviamente un padre va a orar por sus hijos. Una madre va a orar por sus hijos. Y una iglesia va a orar unos por otros. Lo dicen las Escrituras. Algunos creen que el pastor tiene que orar por toda la gente, y por supuesto que lo va a hacer. Pero ustedes también. No, hermano, el que pasó, ore por todos y yo oro por él. No, la Biblia nos habla, animarnos los unos a los otros. Y una manera de animarnos es orar unos por los otros. Y la Biblia también dice que debemos orar unos por otros. Esto es la comunión. Lo estoy llevando a esto. La vida de ellos nunca fue igual porque fueron impactados. Hago una pregunta: ¿cuál era el testimonio de Juan y de los apóstoles? La manifestación de Cristo, el mensaje del Evangelio. ¿Por qué Juan y los apóstoles proclamaron este mensaje con todas sus fuerzas hasta derramar la última gota de su sangre? Porque la vida eterna es Cristo, hermano. Y porque la vida eterna está contenida en el mensaje, en la obra redentora de Cristo. Y porque la vida eterna está contenida en las Escrituras, hablan de ella. Y porque la vida eterna significa conocer a Dios. Y la vida se manifestó. Y Jesús lo que dice en este texto que ya se lo leí: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La pregunta, de nuevo, es: ¿cómo tienes esa comunión? ¿Cómo tienen esa comunión unos con otros? ¿Te recuerdas de Susana Wesley? Se esforzó tanto. Y enseñó todos los días, de lunes a sábado. Abría las Escrituras en la noche y reunía a sus 9 hijos, a sus 14 hijos, y les enseñaba las Escrituras. Y en esa enseñanza les enseñó a leer las Escrituras. Ellos, muchos de ellos, pero los más sobresalientes, John Wesley y Charles Wesley. Juan y Carlos Wesley fueron los más sobresalientes. Cuando se fueron a la universidad, ellos crearon algo que se llamó el Club de los Santos. ¿Dónde comenzó eso? Con su mamá. Luego impactaron el mundo. Y esto precisamente, porque ella amaba amaba la comunión, deseaba, mejor dicho, que sus hijos tuvieran esa comunión unos con otros. Y lo logró a través de las Escrituras. El testimonio, la manifestación. Y ahora, el tercer punto, la comunión. Muchas gracias, hermano. La comunión. En el versículo 3. Vamos de nuevo a Primera de Juan. Primera de Juan, mis amados. ¿Lo tiene ahí? Primera de Juan, capítulo 3. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes. Aquí está este texto tan hermoso, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y escuche esto: y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan, todo lo que está diciendo en el versículo 1 y en el versículo 2 nos está llevando a ¿qué?
a la comunión, a esta verdad. Lo vuelvo a leer. Lo que hemos visto, él está repitiendo lo que ha dicho allá, solo que lo está resumiendo. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para que tengan ustedes, para que también tengan ustedes comunión comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Entonces, aquí hay una comunión divina. Es la comunión entre Dios y el Padre, que ellos traen, salvan a aquellos que se ha elegido y los traen a la comunión, en una comunión vertical y horizontal. Una comunión vertical con Dios Padre y Dios Hijo y una comunión entre la iglesia. Y para ello debemos esforzarnos. No va a ser fácil. Sinceramente, hermanos amados, todos ustedes los que están casados, ¿tienen dificultades en el matrimonio? Si usted lleva 10 años de casado y me dice, nunca he tenido un problema en el matrimonio, no lo voy a felicitar, porque no le voy a creer. Porque si usted es soltero, usted solito se pelea con usted mismo. Se mira al espejo y le empieza a reclamar el reflejo que está saliendo ahí. Usted ha conocido gente que se pega a sí misma. O gente que se dice palabras a sí misma. Yo tenía un amigo que delante de uno decía, qué estúpido soy. Pero soy un estúpido. Pero ya le decía yo. Ya. No, es que soy un estúpido. O sea, hermanos, nosotros tenemos conflictos, como dijo, pero Pablo lo dijo por aspectos de la obra de Dios, pero Pablo dijo conflictos por fuera y temores por dentro. Tenemos temores, tenemos conflictos. Así que no se trata de que usted no tenga conflictos, ni que mintamos, no, viera que mi matrimonio, yo tengo 31 años tenemos con mi esposa estar casados. Y si yo le dijera, fíjese, hermano, que hemos tenido 31 problemas en nuestra vida, o sea, solo uno por año, por favor, no me crea. Por supuesto que el problema no son los problemas. El punto es que debemos aprender a sobrellevar los problemas y a resolver los problemas para mantener nuestra comunión intacta. Y cuando fallamos, pedir perdón. Entonces, en esta comunión, donde la comunión es con Dios Padre y Dios Hijo, estamos involucrados por la voluntad de Dios Padre, pero Dios Padre y Dios Hijo son perfectos y no pecan. Nosotros sí. Por eso en esta comunión tan hermosa, tú debes aprender a sobrellevarte. A sobrellevar a los hermanos, no sobrellevarte, a sobrellevar a los hermanos unos con otros. Lo que hemos visto y oído, esto proclamamos también a vosotros. El apóstol insiste en lo que hemos visto y oído, ya se lo mencioné. ¿Para qué? ¿Por qué ese énfasis? Bueno, porque la importancia trascendental del mensaje es lo que transforma una iglesia. Del mensaje bíblico es lo que transforma una iglesia. Del mensaje de la verdad transforma una iglesia. Y esa iglesia va a tener virtudes sobresalientes. Y una de ellas es la comunión. Yo no sé cuánta gente de México hay aquí, pero un par, 3, ok, ahí está. Pero le quiero comentar que la primera vez que yo fui a República Dominicana, llegué como a las 11 de la noche y el pastor me llegó a traer, había que viajar de Santiago a La Romana. No recuerdo cuánto nos hicimos, pero no sé si eran 2, 3 horas, pero en un momento yo vi que eran como la 1 de la madrugada y estaban las calles de oro de República Dominicana. Estaban ahí las calles y había gente afuera comiendo y hablando. Y el pastor, no me recuerdo por qué paró,
Yo me quedé sorprendido de ver a esta gente ahí, y en los diferentes barrios veía a esas horas la gente ahí comiendo y hablando. Me imagino que es parte de la cultura de los dominicanos. Su comunión. Yo no le estoy diciendo que la iglesia esté a las 1 de la madrugada cuando está nevando, pero el punto es que cada uno tiene una forma de tener esa comunión, pero la de la iglesia es una comunión con Dios Padre, Dios Hijo y entre ustedes, entre nosotros. Y esa comunión también tiene que ver, hermano, una comunión en oración juntos, una comunión como estamos hoy predicando la palabra, una comunión en la lectura, pero también una comunión donde podamos, como decía su pastor, que creo que después de la Santa Cena comen y tienen esa comunión, una comunión donde seamos comunes los unos a los otros. Para que también vosotros tengáis comunión unos con otros. Esta cláusula, hermano. Esta cláusula es impresionante, porque esta cláusula afirma, esta cláusula que dice para que tengáis también, para que vosotros tengáis también comunión con otros. Afirma la relación de igualdad. ¿Por qué de igualdad? Porque todos hemos sido comprados con la sangre de Cristo. ¿Por qué de igualdad? Porque todos fuimos pecadores atados al pecado y atados a las tinieblas y atados a las pasiones y también siendo hijos sometidos al príncipe de este mundo. Afirma esa relación de igualdad que se da por la relación vertical con Dios y horizontal entre nosotros. Si esa relación no está, hermano, si a ti no te gusta estar con el rebaño del Señor, entonces ¿con quién te gusta estar? Spurgeon era directo y decía cosas como esta que le voy a decir. Él decía, es posible que una oveja caiga en la pocilga, pero el cerdo se revolcará en ella. No se enoje conmigo, enójese con Spurgeon por haber dicho eso. Yo solo lo estoy repitiendo. ¿No te gusta la comunión con los hermanos? Es hermosa para los creyentes. Es hermosa. La verdad, y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. En otras palabras, la iglesia es una familia. Hermanos, por favor no me malinterprete. Un hijo ama a sus padres. Un padre ama a sus hijos. Una madre ama a sus hijos. Pero un día, voy a dar ese ejemplo, mi mamá conoce al Señor, pero voy a dar ese ejemplo. Si mi mamá no conociera al Señor, bueno, de todas maneras, la relación de madre, cuando ella muera o cuando yo muera, si muero primero, se acaba ahí. Y no voy a llegar al cielo, hola mamá, se pasó eso. Pero si ella no fuera al cielo, porque nunca conoció a Cristo, se acabó esa relación totalmente. Pero esta familia es eterna. Y algunas veces no lo vemos desde ese ángulo. Esta familia es eterna. Cuando uno es joven le encanta que le tomen fotos, ¿verdad? Tal vez no todos. Pero ya en esta época, hermano, y en esta sociedad, que todos son fotos. Uno mira al joven y yo veía a su pastor joven y sale con su playera, no necesita, parece Superman, no necesita corbata ni nada él. Pero yo tengo que hacer milagros para que por lo menos no asuste. Nosotros no podemos imitar fingir lo que no somos. Hay cosas que no se pueden fingir. Si yo le digo, hermano, yo tengo 30 años, ¿usted qué piensa? Qué mal le ha ido, hermano, en la vida. Porque con 30 años, ¿cómo se ve? ¿Me explico? No hay maquillaje que me ayude, ni cirugía. Ahora, usted no puede fingir que tiene comunión, esa comunión santa. Si no la tiene, no la tiene. Solo pídale al Señor, pida ayuda. Pídale a los líderes de la iglesia que le ayuden a poder ver eso. Entonces, esta frase afirma eso que le estoy diciendo. Y por último, la llenura, que ahí me trataré 2 minutos. Hemos visto el testimonio en el versículo 1, la manifestación en el versículo 2, la comunión con Dios Padre, Dios Hijo, como lo dijo Jesús en
capítulo 17, que se lo leí, o no se lo leí, no se lo he leído. Vamos ahí, con eso empezamos a terminar. Vaya conmigo, Juan, por favor, 17. Juan 17, mire que esto es hermoso, hermano. Esto, cada vez que lo leo, constringe mi corazón. 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Y le estoy leyendo todo esto para que vea el contexto. Y por ello yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, escuche esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Aquí comienza, miren, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Antes de seguir leyendo, miren lo que está diciendo Jesús. La unidad es una unidad divina. Para que ellos que van a creer, y ahí estamos nosotros, en ti, sean uno como tú y yo somos uno. La unidad es divina, una comunión única. Seguimos leyendo, de nuevo el 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es la comunión de la cual Juan está hablando en la epístola como en el Evangelio. Y el versículo 4, se lo leo, y dice, les escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Esta cláusula habla de propósito, y es permanecer llenos. Precisamente, ¿para qué? Para estar llenos de gozo, de toda bondad. Vamos a leer 3 textos y terminamos. Vaya conmigo a Romanos, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13, se lo leo. Y el Dios de la esperanza lo llene de todo gozo. Os escribimos esas cosas, estoy regresando a Juan, para que nuestro gozo sea completo. ¿Qué nos va a producir ese gozo? La comunión. Nos fortalece, nos anima. Hermano, no camine usted solo. No camine solo. Usted no es un correcaminos. Usted es una oveja. Camine con el rebaño del Señor. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. El versículo 13 de Romanos 15. El Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en Él creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Luego, acompáñenme a un versículo más. Vaya conmigo a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Versículo 19. Y Efesios 3, 19, se lo leo rápidamente. Y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Solo para enfatizar que nosotros, como creyentes, debemos estar llenos de gozo, llenos de amor, llenos de la plenitud, y todo eso es estar llenos de la palabra. Y por último, Efesios 5, 18. Y aquí usted lo ha leído. Y no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando en su corazón al Señor. Yo les pregunto, hermanos, pregunto de nuevo, ¿cuál es tu comunión con la iglesia? Y por eso pregunté, ¿cómo es tu comunión en el matrimonio? Porque si tu comunión ahí está enferma, tu comunión con la iglesia va a estar enferma. Regreso a Susana Wesley. Ella, sus hijos ya grandes, 2 de ellos ministros, sus hijas también involucradas, se casaron 2 de ellas con pastores,
involucradas también en el pastorado, otros de sus hijos, pero no como pastores. Y Juan Wesley le escribe una carta a su mamá el día de su cumpleaños. Y le pone, quiero decirte, solo le diré una oración, quiero decirte que las lágrimas que derramaste orando por nosotros, porque yo te escuchaba, después de que nos acostabas a todos, después de hacer todo, nos acostabas y te ponías a orar por cada uno de nosotros y derramabas tus lágrimas por nombre al orar. Esas lágrimas hicieron su efecto. Fueron las semillas que Dios usó para lo que hoy somos. Es el mejor regalo que te puedo dar para expresarte mi gratitud hacia ti. Por nosotros no ora Susana Huele, ya no está aquí, pero el Hijo que se encarnó intercede por nosotros todos los días. Y estamos aquí, hermano, porque la gracia de Dios lo ha permitido, pero tú y yo tenemos que obedecer y amar esa comunión y cultivar esa comunión y ser proactivos a esa comunión. ¿Lo vas a hacer? Bueno, si tienes comunión con Dios, lo debes hacer. Si no tienes comunión con Dios, imposible que lo puedas hacer. Oremos. Señor, te doy gracias por esa palabra. Ayúdanos, Señor, a estar con ese anhelo de estar en comunión unos con otros. Que esta iglesia crezca también en esa área. Y que el gozo por la comunión sea evidente. Como, Señor, por olvidar las palabras de tu Hijo Jesús. Y en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a dar ese mensaje también evangelístico con nuestra forma de vivir en la comunidad de la iglesia. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén y amén.